Vamos a comenzar a explicar el capítulo 17 correspondiente al tema de cantidad de calor. El libro comienza dando un poco una explicación respecto a la definición y a la historia del concepto de calor. Dice que de alguna manera en el pasado se creía que para que dos sustancias o dos objetos alcanzaran el equilibrio térmico, pues esa transferencia de calor era una cierta sustancia que transfería o transmitía el calor y permitía que pasara de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Incluso le pusieron nombre a esta sustancia. Su nombre era calórico. Y hay una serie de justificaciones de por qué ellos creían que existía y después da la explicación de por qué ese concepto y esa teoría finalmente se terminó derrumbando. Al final dice que la idea del calor como una sustancia se debe descartar. Entonces, nosotros nos vamos a quedar con la definición de calor que vimos en el capítulo 16 de temperatura. El calor es la transferencia de energía térmica de una sustancia de mayor temperatura a una de menor temperatura, siempre en ese sentido. Y siempre nosotros vamos a diferenciar entre el concepto de temperatura y el concepto de calor. La temperatura es una medida de la energía cinética media de un objeto y el calor es la transferencia de energía térmica de mayor temperatura a menor temperatura. Esas son las definiciones que vamos a manejar. Ahora, vimos que la temperatura se medía en grados Celsius, grados Kelvin, grados Fahrenheit. Ahora vamos a ver nosotros que el calor, debido a que es una forma de energía, se puede medir en joules, pero también nosotros hemos escuchado conceptos de caloría, kilocaloría, etc. Y en el sistema inglés o SUEU vamos a tener la unidad térmica británica. Estas unidades de calorías, kilocaloría y BTU existieron antes de que se tuviera una definición formal y un conocimiento más formal de lo que es el calor. Antes de que nosotros tuviéramos que en el sistema internacional el calor se medía en joules, existían estas otras unidades. Por eso aquí a este libro le llama viejas unidades. Pero de alguna manera como se siguen utilizando, de hecho nosotros cuando compramos algún alimento, en su empaque puede venir la energía que proporciona en calorías. Entonces, debido a eso, pues vamos a ver lo que es una caloría, una kilocaloría y un BTU. Una caloría, dice aquí, es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua 1 grado Celsius. Una kilocaloría simplemente la puedo expresar como 1000 calorías. Sin embargo, aquí da una definición que recurre a que en lugar de tomar 1 gramo de agua, vamos a tomar 1 kilogramo de agua. Dice aquí, una kilocaloría es la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua 1 grado Celsius. La definición de la unidad térmica británica o BTU tiene la misma estructura que las otras definiciones, solo que utilizando unidades del sistema inglés. Es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una libra patrón, refiriéndose a una libra masa, porque en el SUEU la libra se definió para peso, para fuerza, y la masa se medía en slugs. Pero nosotros tenemos que también en el sistema inglés la libra con frecuencia se usa para masa. En este caso, si se fijan, pues nosotros teníamos una unidad de masa para la definición de la caloría y para la definición de la kilocaloría. Por lo tanto, en este caso también se va a estar refiriendo a libras masa. Entonces, es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una libra masa de agua en 1 grado Fahrenheit. Con frecuencia nos va a ser requerido hacer conversiones entre las diferentes unidades, entre calorías a joules, de joules a BTU, de joules a kilocalorías, etc. Para esto vamos a necesitar unas equivalencias que nos van a permitir hacer esas conversiones. Una de las equivalencias es pues que un BTU es igual a 252 calorías y por ende igual a 0.252 kilocalorías. Podemos aprendernos esta de memoria o tenerla a la mano porque se puede llegar a utilizar.
La otra sería que una caloría es igual a 4.186 joules. Y precisamente a esta equivalencia que acabo de establecer aquí se le conoce como equivalente mecánico del calor. Este señor Joule, en 1843 aproximadamente, estuvo haciendo diseños de aparatos que le permitieran encontrar la equivalencia de energía mecánica con respecto a la energía calorífica. Aquí el libro nos muestra una imagen precisamente de un experimento que se desarrolló con este fin, de determinar esa equivalencia entre energía mecánica con respecto a energía calorífica. Y dice aquí el experimento de Joule para determinar el equivalente mecánico del calor. Arriba en el libro incluso nos menciona que es uno de tantos. Él estuvo haciendo experimentos con diferentes prototipos. Este es uno de tantos que utilizó. Dice que estas pesas cuando descienden hacen girar estas tipo aspas que están internas y estas al girar agitan el agua y realizan un trabajo sobre el agua. Por lo tanto, este sistema produce una elevación de temperatura en el agua que hay aquí dentro del sistema. Y aquí está el termómetro para medir. Entonces él decía, ok, apliqué tanta energía mecánica, la calculaba con todo lo que nosotros ya estudiamos de dinámica y se producía una elevación en la temperatura y él trataba con diferentes experimentos de llegar a una equivalencia entre la energía mecánica con respecto a la energía calorífica. Actualmente, con mayor grado de precisión en las técnicas y mayor tecnología, se llegó al resultado más aceptado, que es una caloría es igual a 4.186 joules. Y estas pues son sus equivalentes, con que nos aprendamos esta y esta. Estas dos para mí son las fundamentales con las que podríamos nosotros realizar las conversiones que nos fueran requeridas. Esta imagen que nos muestra el libro tiene la finalidad de diferenciar entre el concepto de temperatura y el concepto de calor. Aquí observamos cómo, bueno, inicialmente tenemos dos recipientes, uno con solamente 200 gramos de agua y el otro con 800 gramos de agua. Ambos se encuentran inicialmente a la misma temperatura, 20 grados Celsius. Dice aquí, después aplicamos a los dos sistemas la misma cantidad de calor, pero debido a la diferencia de masas, obviamente esta que tenía menor masa alcanza una mayor temperatura y este sistema que tenía una mayor cantidad de masa alcanza una menor temperatura, siendo entonces que a ambos se les aplicó la misma cantidad de calor. Vemos que el resultado en cambio de temperatura es diferente y aquí podemos nosotros diferenciar, ok, la aplicación de calor es diferente a lo que produce o a su efecto, que es la elevación de temperatura. De igual manera, cuando hay disminución de temperatura, lo que tenemos es una pérdida de calor, no una aplicación de calor. Todos estos conceptos que hemos analizado anteriormente nos sirven como introducción para analizar los conceptos del siguiente tema, que es el de capacidad de calor específico, o en otras materias seguramente la han visto como calor específico. En esta figura 17.3 nos muestra un ejemplo donde hace una comparación entre las diferentes capacidades caloríficas de esferas de diferentes materiales. Todas las esferas son de la misma dimensión, sin embargo son de diferente material. Esta esfera, que es de hierro, para poder lograr que alcance 100 grados Celsius de temperatura, tiene que aplicarse calor por 90 segundos. Para que el cobre alcance los 100 grados Celsius, tiene que estársele aplicando calor durante 83 segundos. Y así, cada esfera para alcanzar la temperatura de 100 grados Celsius requiere una cantidad diferente de tiempo. ¿Por qué pasa esto? Pues porque cada sustancia tiene una diferente capacidad de almacenar o de captar el calor para producir elevación de temperatura. Incluso menciona, ok, si todas las esferas cuando ya tienen 100 grados Celsius las pusiera sobre una superficie de parafina, nosotros obviamente podemos intuir que esta esfera de hierro
que necesitó mayor tiempo para alcanzar los 100 grados Celsius, pues tuvo una captación de calor mucho mayor que las otras esferas. Y es por eso que esta también al colocarse aquí tiene una capacidad de transmitir mayor calor que las otras esferas, y por eso esta sí perfora a la parafina y estas no lo van a lograr perforar. Estas dos sí lo logran. Entonces nos introducimos al concepto de capacidad calorífica. Dice aquí, la capacidad calorífica de un cuerpo es la relación del calor suministrado respecto al correspondiente incremento de temperatura de un cuerpo. Ya nos están diciendo la fórmula. Nosotros vamos a representar el calor con una Q mayúscula. Es la relación del calor con respecto al cambio de temperatura. Recuerden que un cambio de una variable se representa con delta, y en este caso pues es delta T, cambio de temperatura, y va a ser igual a temperatura final menos temperatura inicial, como todos los cambios de variables que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, capacidad calorífica es igual a calor con respecto a cambio de temperatura. Las unidades para la capacidad calorífica, pues dijimos que el calor se puede medir en joules, calorías, kilocalorías o BTU, y el cambio de temperatura se puede medir en grados Celsius, Kelvin, Fahrenheit, etc. Entonces, la capacidad calorífica estrictamente en el sistema internacional son joules sobre Kelvin, pero en la práctica se usan muchas combinaciones. Y aquí nos dice, bueno, recuerden que, como vimos en el capítulo 16, un cambio de temperatura en Celsius equivale a un cambio de temperatura en Kelvin, un delta T. Entonces, joules sobre Kelvin va a ser lo mismo que joules sobre grados Celsius, porque en el denominador tenemos cambio de temperatura. Otras unidades son, u otras combinaciones son calorías sobre grados Celsius, kilocalorías sobre grados Celsius, BTU sobre grados Fahrenheit, etc. Y vamos a ver ahora lo que es el calor específico, como ustedes frecuentemente ven esta variable en otras materias, o como también se le puede conocer, que es capacidad calorífica específica. Se va a representar con una C minúscula. Y esta fórmula se usa muchísimo más que la de acá arriba. De hecho, creo que la mayoría de los problemas del libro se resuelven con esta fórmula que vamos a ver aquí del calor específico. Entonces, la definición del calor específico dice, el calor específico de un material es la cantidad de calor necesario para elevar 1 grado la temperatura de una unidad de masa. La definición implica la fórmula. El calor específico es la cantidad de calor que necesito para elevar una unidad de masa, 1 grado de temperatura, ya sea que esté hablando de Celsius o Kelvin. Y si despejara mi calor, pues quedaría esta misma fórmula, quedaría así, donde masa por cambio de temperatura pasan multiplicando el calor específico, y esta es la forma más usada de la fórmula. Sin embargo, la misma fórmula implica la definición del concepto de calor específico, pero las dos fórmulas son lo mismo. Las unidades para el calor específico van a ser unidades de calor sobre unidades de masa por unidades de temperatura. Es decir, en el sistema internacional el calor se mide en joules, la masa en kilogramos, el cambio de temperatura en Kelvin. Por lo tanto, una combinación podría ser joules sobre kilogramo por Kelvin. Pero nos dice aquí, en la industria todavía se siguen utilizando mucho los grados Celsius y los grados Fahrenheit, incluso la caloría. Por lo tanto, pues lo que con frecuencia se va a utilizar serían joules sobre kilogramo grados Celsius, calorías sobre gramos grados Celsius, etc. Bueno, lo que a ustedes como estudiantes les va a definir las unidades con las que deben resolver sus problemas son las unidades que establece la tabla de calores específicos. Entonces, para el calor específico, así como vimos en el tema de densidad y como vimos en el tema de coeficientes de dilatación y como vimos en el tema de elasticidad para los módulos de Young, etc., ya existe una tabla bien definida con valores bien definidos para diferentes materiales. Entonces, en función de lo que tengan ustedes en su tabla y los datos que les proporcione el problema, solamente tengan cuidado de no revolver unidades.
Si el problema les da las unidades en joules, entonces pueden usar esta de joules sobre kilogramo grados Celsius. Ustedes las unidades que más les convengan para que hagan la menor cantidad de conversiones. Aquí las dos opciones son joules sobre kilogramo grados Celsius o calorías sobre gramos grados Celsius, que equivalen numéricamente a las unidades de BTU sobre libras grados Fahrenheit.